a grabar. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a la plataforma y veremos la práctica número 3. Ustedes, la práctica número 3 es de mediciones. Vamos a ver. ¿Y por qué yo estoy donde no? Un momentito. Que estoy en cosas del pasado. Un momentito. Ok. La práctica número 3. Estamos hablando de mediciones directas y mediciones indirectas. ¿Y qué vamos a medir? Usted sabe que las mediciones se hacen con instrumentos y los instrumentos usted va a medir directamente las unidades básicas. Recuérdense del Sistema Internacional de Medida. ¿Ok? Entonces vamos a ver rápidamente el folleto y vamos a ver un par de videos. ¿Ok? De mediciones de densidad y temperatura. ¿Ok? Vamos a ver un video de mediciones de sólidos y líquidos, de densidad. Vamos a leer el folleto para que ustedes vean que ustedes eso lo tienen que hacer. Tienen que poner una portada con su informe de la práctica. Y tienen que poner, mire que están aquí. Ustedes tienen que copiarlo nada más. El que no hace eso es un tonto. Y el objetivo es medir temperatura y densidad de diferentes sustancias. Y esas sustancias son líquidos y sólidos. No vamos a medir densidad de gases. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Aprender a medir la balanza, medir volúmenes de sólidos y de líquidos, determinar peso de sólidos y de líquidos, medir la densidad de sólidos y líquidos y medir la temperatura de agua en diferentes condiciones, o sea, a diferentes condiciones, agua fría, agua caliente, o sea, a diferentes temperaturas. Calcular la diferencia, la temperatura en diferentes unidades, o sea, que las unidades son centígrados, Fahrenheit y Kelvin. Tenemos que expresar las unidades, las temperaturas en centígrados, Fahrenheit y Kelvin. Y vamos a ver las diferentes fórmulas para cambiar, usted lo ve ahí, para cambiar las unidades. También ranking. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es el fundamento teórico? Bueno, que la densidad es una propiedad intensiva de la materia. ¿Qué significa que es intensiva? Que no cambia con la cantidad de masa. La densidad es la misma de un poquito o de mucha. De 1 gramo o de 2 libras o de 3 kilos, la densidad es la misma. ¿Y qué es la densidad? La relación que hay entre la masa y el volumen. O sea que la densidad es igual a masa partido volumen. ¿Ok? La densidad se expresa en el Sistema Internacional de Medida en gramos por centímetro cúbico o en kilogramos por metro cúbico. Pero en el sistema inglés se habla de gramos por litro. Gramos por litro cuando se trata de gases. Normalmente, gramos por centímetro cúbico es para sólidos y líquidos. ¿Ok? Para determinar la densidad hay que conocer la masa y hay que conocer el volumen. Por lo tanto, la masa de la sustancia se mide con una balanza y se puede realizar de dos formas. De forma directa y de forma indirecta. ¿Cuándo es la forma directa? Bueno, usted coloca en el platillo de la balanza, coloca el objeto que va a medir. Pero hay sólidos que usted no lo puede poner en la balanza. Hay sólidos que usted no lo puede poner en la balanza. Por ejemplo, usted lo puede poner en la balanza azúcar. Porque la balanza se puede botar. La balanza es un platillo. Hay sólidos que no lo puede poner. Entonces, cierre su micrófono, por favor. Cierre su micrófono, por favor. Gracias. Gracias, Jensi. Bueno, mira, ahora tenemos 3, 6, 9, 12. Ahora tenemos 11. Muy bien. Ahora le saco la foto para la asistencia.
Es más, que la voy a sacar ahora para que no se me olvide. Si llega alguien después, lo tomo en cuenta. Pero la saco ahora para tener ese valor, ese dato. Dígalo, Clarita. No, usted dijo que iba a sacar la foto y usted siempre dice que levanten las manos. No, está bien. Yo le aviso cuando levantan la mano. Yo asumo que están todos ahí. Pero es buena observación, Luz. Es buena observación. Así es que vamos a llevárnoslo, Luz. Dígame, por favor, todos pongan su manito. Todos pongan la manito. Todos, todos, todos. Muy bien, falta Gabriel. ¿Usted está ahí, Gabriel Holguín? Gabriel Holguín, ¿usted está ahí? Sí, profesor, estoy aquí. ¿Por qué no pone la manito? Eso quiere decir que usted no está en eso. ¿Usted está en el trabajo? Sí, estoy en el trabajo, pero ya estoy ready. Estamos aquí, No, sí. no está ready, porque usted no puede estar en el trabajo y usted puede estar aquí. Usted no está ready. Por eso usted no pone atención, porque está en el trabajo. ¿Usted tiene permiso en el trabajo para estar en la clase? ¿O es Claro. escondido? ¿O es escondido que usted lo hace en el celular así escondido? No, hay permiso, profesor. A mí me gusta la cosa clara, ¿eh? Bueno, pues son los mismos 11, ok. Ok, gracias. Pueden bajar su manito, quitar su manito. Ok, entonces decimos que usted puede pesar, usted se pone una balanza y ella le dice el peso, una medición directa. Pero a veces no se puede pesar un sólido de forma directa. Entonces, o un líquido, por ejemplo. Entonces usted mide, pesa un envase, le agrega el sólido adentro, luego pesa los dos juntos y al total le resta el peso del envase, que se llama tara, y ya tiene la medición de la masa. Ok. Los sólidos pueden ser regulares o irregulares. Ok. Por lo tanto, medir el volumen de un sólido, cuando es regular, es muy fácil. No usted tiene que medir largo, ancho y profundidad. Largo, ancho y espesor. ¿Verdad? Pero si es irregular, usted no lo puede medir. Usted lo tiene que medir en forma indirecta. ¿Cómo es en forma indirecta? Usted coge un envase con un líquido en una escala graduada, pone una cantidad de líquido y está en un nivel. Le agrega el sólido y el líquido sube de nivel. Entonces usted lee lo que aumentó de volumen. Y ese aumento de volumen es el volumen del sólido que usted está midiendo. Yo le tengo un video ahí que usted tiene que verlo. Ok. Luego tenemos una medición directa de la densidad, que es un densímetro o un hidrómetro. Es un aparatito que usted lo entra en el líquido y le dice la densidad. Ok. Pero si usted no lo puede, si usted no tiene un densímetro, entonces usted tiene que pesar el líquido y medir el volumen del líquido y tiene masa entre volumen y ya tiene la densidad. Entonces, la relación que existe entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua se llama densidad específica, que casi siempre es 1, porque la densidad del agua es casi 1, por eso depende de la temperatura. Entonces, la temperatura es la medida de la intensidad de calor de un cuerpo. No es de la intensidad calorífica, no de la cantidad de calor que posee. Porque la cantidad de calor que posee se llama capacidad calorífica. Por la intensidad calorífica es temperatura, pero la cantidad de calor es capacidad calorífica. Entonces la temperatura se puede medir directamente con un termómetro en Celsius o centígrados, o se puede medir también indirectamente con un instrumento de lejos, así por ejemplo, con un láser. Se puede medir la temperatura. Ok, entonces para cambiar los grados de temperatura, para cambiar Celsius a Kelvin, usted a los Celsius le suma 273.15. Y para convertir Celsius a Fahrenheit, los Fahrenheit son
1.8 Celsius más 32. Y para convertir el ranking a Fahrenheit, los Fahrenheit a ranking es Fahrenheit más 460. Y para convertir los Fahrenheit a Celsius, es los Fahrenheit menos 32 por 5 entre 9. O entre 1.8. Entre 1.8. Despejándolo de aquí, usted ve. Ok, ¿qué materiales se van a utilizar? Vamos a utilizar probetas, biques, termómetros, trípode, rejilla, pinza, mechero, papel, todo eso. Todo eso se va a utilizar. El mechero para calentar la cosa que usted va a medir temperatura. Ok. Y de los reactivos, agua, y se va a usar sin granulado. En este caso, oigan bien, nosotros hubiéramos utilizado allá sin granulado, hierro granulado y aluminio granulado para buscarle la densidad a los tres. Y también, si lo hubiéramos hecho allá, buscamos una piedra por ahí del patio y le buscamos la densidad. Y buscamos en internet cuál piedra es que tiene esa densidad, porque todas las sustancias tienen una densidad diferente. Ok. Entonces, lo que aprendemos a usar la balanza, eso ya nosotros lo vimos. Bueno, no hemos ido allá. Tenemos que ir allá para aprender a usar la balanza. Ok. Entonces, determinar la densidad del agua. Para la densidad del agua, usted coge una probeta y lo pesa en una balanza. Le agrega a la probeta 10 mililitros de agua, o sea, hasta donde dice 10 en la probeta, lo llena de agua. Y luego pone la probeta más el agua en la balanza. Y mide cuánto pesa la probeta más la balanza. Entonces, más el agua. Entonces le resta el peso de la probeta más agua, le resta la probeta y se queda el peso del agua. Y ese peso del agua lo divide entre los 10 mililitros y tiene la densidad. Dice ahí repetir lo mismo para 20 mililitros. Ok, la densidad teórica del agua es 0.998 gramos por mililitro. Esa es la teórica, no es 1. Entonces, determinar el porciento de error. El porciento de error es el valor práctico menos el valor teórico entre el valor teórico. Siempre es eso. Valor práctico entre valor teórico, menos teórico entre el teórico. Ok. Luego determina la densidad del zinc. Mire qué bonito para la densidad del zinc. Usted coge una probeta, le echa agua, luego le echa zinc en granulado y ve hasta dónde sube y coge ese volumen. La diferencia es el volumen del zinc, pero antes de meterlo aquí, usted lo pesa. ¿Y dónde lo pesa? Indirectamente en un pedazo de papel. Le pone a la balanza un pedazo de papel y ahí anota la masa, cuánto pesa el papel. Le agrega el zinc, y pesa 5 gramos de zinc, le agrega a la balanza 5 gramos y le echa y pesa 5 gramos de zinc. Luego esos 5 gramos de zinc lo mete aquí en la probeta y ve hasta dónde sube y tiene el volumen. Entonces el volumen entre la masa, entre el volumen, la densidad. Ok, es muy fácil. Ahora, para medir la temperatura, usted tiene un termómetro con un bique con agua y mide la temperatura. Le echa hielo para que se enfríe y mide la temperatura. Lo pone a hervir y le va midiendo la temperatura en lo que va subiendo. Le mide la temperatura al minuto, a los 2 minutos y así. Hasta que hierve y le va a dar 100 grados. Entonces esa temperatura cambiarla a Kelvin, a Fahrenheit y a Rankine. Ok, muy bien. Entonces aquí están los datos. ¿Qué pasa con estos datos? Tienen que poner bien atención que nosotros no estamos haciendo la práctica allá. Entonces, estos datos que están acá, dice, estos datos que están aquí nosotros no los vamos a hacer. Porque no, en los videos no están. Y esto tampoco. Pero vamos a ver un video donde sí, que es el que yo quiero que ustedes vean. ¿Ok? Es el que yo quiero que ustedes vean. Vamos a ver aquí el anterior, un momentito. Se ve este que está aquí, medidores de temperatura en la industria, pero hay otro que es este que está acá, usted ve,
medición de determinación de densidades. Ese video yo lo voy a poner ahí en él, porque lo puse en otro, en uno del pasado, pero ese, usted tiene que verlo. Mira que se lo puse ahí. De ese video, ¿verdad? Mediciones de densidades de sólidos y líquidos. De sólidos, un momentito. De sólidos y líquidos. Ok. Esa medición de densidad de sólidos y líquidos, vamos a verlo. Vamos a compartir el sonido y vamos a ver este video. Mira, este video dura 14 minutos. Dígame si están escuchando. Virtual. En esta ocasión ¿Se realizaremos escucha? una práctica denominada mediciones para la determinación de la densidad de sustancias. Sí, se está escuchando. De esta práctica. Ok, Sí. ok. Muy bien, entonces, cierren su micrófono, por favor. Mire, antes de cerrar de eso, como entró uno más, entraron dos más, déjenme sacarle la foto ahora, para no ser injusto, porque yo no quiero perjudicar a nadie. Ahora mismo hay 12, entró uno más, y no es justo que yo me quede con las dudas. Ese es Deuri Suero, ¿qué es lo que tiene ahí? Parece que es un video que usted tiene, es como si fuera un indicador de viento, un aeropuerto, no sé. Usted tiene su cámara abierta, Deuris, Sí, yo tengo la cámara abierta. pero entonces tiene que bajarla un chin más, porque lo que se ve algo ahí, no sé, ¿qué es eso? Es que usted va en un carro. Qué barbaridad, Sí. qué barbaridad. Ok, vamos a continuar. Vamos a escuchar este video completo. Fíjense bien del video. Sobre todo estamos hablando de las densidades de líquidos y sólidos. Es aplicar mediciones directas e indirectas utilizando instrumentos de laboratorio y considerando la correspondiente propagación de incertidumbres en el proceso. El procedimiento es el siguiente. Primeramente, vamos a colocar una pipeta con agua destilada dentro de un recipiente con hielo. Esto será necesario ya que vamos a ocupar agua fría para los procedimientos posteriores. En la primera parte del experimento vamos a determinar la densidad de un sólido regular, específicamente un cilindro. Para esto vamos a realizar mediciones de masa en una balanza digital. Es importante recordar que la balanza debe conectarse y dejarse calentar por lo menos unos 15 minutos antes de comenzar las mediciones. Medimos la masa de un vidrio reloj y anotamos el valor medido y su correspondiente incertidumbre. Posteriormente colocaremos el cilindro. Oigan bien, ustedes tienen que tener papel y lápiz a mano y comenzar a anotar todos los datos que va pasando. Ok. Sobre el vidrio reloj y anotaremos la masa con su incertidumbre. Para la medición de la densidad en la parte A del experimento tenemos el cuadro 1 con las masas medidas anteriormente y su incertidumbre. En este caso, la incertidumbre de un instrumento de medición digital como la balanza corresponde al menor valor que puede medir, es decir, colocar un 1 en el último dígito de la medición. Así, la incertidumbre de las masas medidas es 0.01. La masa del cilindro se determina usando la metodología por diferencia, donde se toma la medida de la masa del vidrio del reloj junto con el cilindro y se resta la masa del vidrio del reloj. El resultado es 33.70. Perdón, cierra su micrófono, por favor, que hay un micrófono abierto. Por favor, cierren su micrófono. Cierra su micrófono, por favor. Deuris. Qué cosa más grande, Dios mío.
El micrófono está cerrado, profesor. Ya yo, no, lo cerré yo, así que esté tranquilo, lo cerré yo. Todo lo tenía abierto. Ok. 2 gramos. Ahora, dado que la masa del cilindro se obtuvo de un cálculo matemático, su incertidumbre también debe calcularse matemáticamente. Existen dos fórmulas que podemos utilizar para este cálculo. Una para operaciones matemáticas que involucran sumas y restas y otra para multiplicaciones y divisiones. Utilizamos la fórmula para sumas y restas, que es la que se proyecta en pantalla. En este caso, dy1 y dy2 corresponden a las incertidumbres de las mediciones involucradas en la operación matemática. Aplicando la fórmula, el resultado es 0.01. Para determinar el volumen del cilindro, utilizaremos un vernier que nos permite obtener una mayor exactitud. Con este equipo vamos a medir la altura del cilindro y también mediremos su diámetro. En el cuadro 2 resumimos los datos anteriormente medidos para el cilindro. En el caso de un instrumento de medición con escala, como lo es el vernier, la incertidumbre corresponde a la mitad de la menor medida. En el caso del vernier, la menor medida posible es 0.01, por lo que la incertidumbre de la medición será 0.05. Calculamos el volumen del cilindro utilizando la fórmula matemática pi por r al cuadrado por altura y obtenemos el valor correspondiente. En el caso de la incertidumbre del volumen del cilindro, vamos a utilizar la fórmula que involucra operaciones matemáticas de multiplicación y división, que es la que proyectamos en pantalla. Acá, dy1 y dy2 corresponden a las incertidumbres de las mediciones involucradas en la operación matemática, mientras que y1 y y2 corresponden a las magnitudes de las mediciones involucradas en la operación. Finalmente, y es el resultado de la operación matemática, así que podemos sustituir los valores en la ecuación y obtener que el volumen del cilindro es de 3.92 centímetros cúbicos con una incertidumbre de 0.02. O sea, Con estos valores podemos calcular la densidad del cilindro utilizando la fórmula densidad es igual a masa entre volumen. La masa la teníamos previamente determinada, era 33.72 gramos y el volumen es 3.92 centímetros cúbicos. Eso nos deja con un resultado que es el valor de la densidad del cilindro. Calculamos además la incertidumbre del cilindro para operaciones de multiplicación y división y obtendríamos que la densidad es 8.60 gramos por centímetro cúbico con una incertidumbre de 0.04. En la segunda parte del experimento vamos a determinar la densidad de un líquido. Para eso vamos a medir un volumen de 25 mililitros de agua a temperatura ambiente utilizando una pipeta y lo haremos siguiendo los siguientes pasos. En este caso realizaremos la medición de la masa del líquido mediante una técnica llamada pesaje por tarado. Para esto colocaremos el Erlenmeyer en la balanza y se llevará la pantalla digital a 0 tocando el botón de tarado con la cristalería sobre la balanza. Para ayudar a succionar el líquido utilizamos una pera o succionador para subir el agua por encima de la marca de aforo. Se debe de limpiar los excesos de agua externos que podrían afectar nuestra medición. O sea que va a pesar un volumen exacto, por eso esa Y pipeta es verificar tarada. que no haya burbujas de aire internamente en el agua. O sea, esa es aforada, o sea, tiene una línea horizontal, una sola línea, ¿ok? Soltamos el exceso de líquido hasta llegar a la marca de aforo. Usted ve que la marca es a donde le llegue el fondillo. Cuando la balanza está en 0, vertemos el volumen contenido en la pipeta de 25 mililitros, de manera que el líquido vaya deslizándose por las paredes del Erlenmeyer.